Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 813. Sí, estamos saludando ya nuevamente en este panel que les habíamos anticipado para, entre otras cosas, ver el avance del caso Odebrecht y cuánto está influyendo en la vida nacional. Contamos con la presencia, siempre es un honor en esta radio, con el abogado León Roldós, ex vicepresidente de la República, la doctora Paulina Araujo y el doctor Ramiro Román, que permanentemente les acudimos para la reflexión y para el seguimiento de los temas nacionales. Abogado León Roldós, bienvenido, buenos días. ¿Usted podría decirnos el tema de Odebrecht ha influido en estos 110 días del gobierno del licenciado Moreno? ¿Cuánto ha influido y cuál ha sido el seguimiento? Bienvenido, buenos días. Mil gracias. Ustedes, mi saludo a quienes nos están escuchando por Radio Democracia y a los compañeros y a la compañera del panel. Mi respeto de siempre. Ha sido fundamental que se destape esta podredumbre. Y en este rato, Odebrecht sigue siendo como el caso mayor. Yo personalmente sostengo de que hay casos mayores que Odebrecht. Concretamente, las negociaciones con China tienen ahí un espectro realmente preocupante. La más importante de todas, las llamadas preventas de petróleo, que realmente no eran tales, que realmente eran créditos que daban la justificación, entre comillas, para entregar el petróleo a precios no del mercado, si hubiese habido realmente concursos, a un ecuatoriano que se vinculó con una empresa china o con empresas chinas. ¿Ya? Y este fue el gran negociado del Ecuador, en perjuicio del Ecuador, porque decía una vez el presidente Correa de que no hay que preocuparse tanto en el cohecho, porque el cohecho sería vendido si hubiese habido concurso para la venta de petróleo. Pero Odebrecht sigue siendo un caso fundamental, porque además responde a otra cosa. Responde a una distorsión de una línea política en la región, la distorsión del llamado socialismo siglo XXI. Digo distorsión porque el socialismo per se, yo personalmente creo que es una línea de pensamiento que realmente tiene un alto valor social, ¿ya? Pero fue distorsionado. Entonces responde a eso, no es un caso suelto, es todo un engranaje, es realmente una delincuencia organizada. A eso respondió Odebrecht. Y han habido delaciones, han habido pistas. ¿Cómo está actuando hoy día la Fiscalía en el Ecuador y la Función Judicial? Mire, yo creo que está dando pasos presionados por las circunstancias. Esto es, o sea, las circunstancias presionan. Usted vería que la presión social pero evidentemente, lo está obligando. Evidentemente presiona, porque de hecho, usted siente que sale por capítulo lo que debía ser algo más fluido. Acabo de leer y me parece bien de que la Contraloría recién está avanzando en informes de indicios de responsabilidad penal en los contratos de Odebrecht. Porque el problema ahí es la grosería. Son contratos, evidentemente, negociados en condiciones tales que los otros tenían la preinformación del negocio, en que ajustaban las ofertas para luego tener siempre la posibilidad de reajuste de precios. Entonces, todo esto es una delincuencia organizada. No es solo el hecho de cuánto llevaron, sino una delincuencia organizada que se dio en el país. Al saludar nuevamente a la doctora Paulina Araujo, le diría, esta visión, que ya es de un ex vicepresidente, que además abogado en ejercicio, y nos describe, usted que es penalista también, doctora y catedrática universitaria,
esto que ha sido casi una telenovela, el día de ayer encontramos ya algunas concreciones, el día martes pueden haber sentenciados, se está juzgando estrictamente más allá de lo político, jurídicamente. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación. Un saludo al panel, distinguidos caballeros que me acompañan esta mañana, y también un saludo para toda la audiencia. Pues bien, voy a retomar con una frase que dijo ya el abogado Roldós respecto a que sí, sin lugar a duda, Odebrecht nos está enfrentando al caso mayor. Sin embargo, desde un punto de vista penal, a mí me duele, porque si este es el caso mayor y que lo único activo y palpable que tenemos es un delito de mera asociación ilícita, sí estamos enfrentando que es prácticamente una pérdida de un gran valioso tiempo, porque entiendo yo, el Estado ecuatoriano a través de sus órganos lo que busca es que se haga justicia. Y no solo privarle de la libertad a alguien, sino que se repare integralmente por el dinero que se abusó de todos los ecuatorianos. Con este punto de vista también es necesario cotejarlo, que Odebrecht no solo ha operado en Ecuador a través de este modus operandi delictivo. La trama de Odebrecht está ya siendo revelada, en ciertos países ya ha sido juzgada y sentenciada. ¿Cómo procedían? ¿Y con qué altas esferas del poder entraban a hacer las negociaciones delictivas para hacerse entregar los contratos que ahora vemos? El día de ayer, Contraloría, se entiende, emitido ya 10 informes en torno a Odebrecht, en donde volvemos a encontrar lo que creo el Ecuador entero sabe: sobreprecios, obras mal hechas, contrataciones que vulneraron toda la normativa. Y pienso yo, y me imagino conoceremos ya las siguientes semanas contra quién hay los indicios de responsabilidad penal. Esperamos también que Contraloría haya detectado quién preparó el terreno para que estas contrataciones se den. Porque también hay una coincidencia dentro del Ecuador que al parecer con conciencia y voluntad hacían declarar emergencias inexistentes para ahí entrar a flexibilizar los controles y poder al fin de cuentas hacerse del dinero de los ecuatorianos. También ahí que todavía no sabemos quién es el autor intelectual. Más allá de autor intelectual, puede ser una persona que dejó de cumplir sus funciones y que por eso se dio, o una persona que sí, sin lugar a duda, lo que se llama en derecho penal, tenía el poder de la voluntad delictiva. No tanto daba la cara, sin embargo estaba al tanto de todo cómo iba a ocurrir el evento de abusar de fondos públicos. Ahora, si nos centramos jurídicamente hablando, ¿en qué estado estamos o qué es lo que va a pasar? Pues bien, hoy, en el transcurso de hoy, se entiende que la defensa del vicepresidente va a evacuar, va a tratar de sustentar su recurso de apelación. ¿Para qué? Para que él deje de estar privado de su libertad. Y es importante que los oyentes sepan que esto, si él llegara a salir libre, no quiere decir que se desvincula del proceso. No, el proceso por asociación ilícita cambian las medidas cautelares. Cambia ahí a la medida, pero eso no quiere decir, porque muchas veces la gente piensa que el hecho de que ya esté preso es porque es culpable y está cumpliendo la pena. No, no, eso todavía no estamos ahí. Ahora, el día lunes es un gran momento en el cual el Ecuador entero va a verificar qué es lo que va a decir por un lado, el doctor Vaca Mancheno, el fiscal general del Estado, porque él va a tener la posibilidad de acusar o no acusar. Y asumiendo que vaya a acusar por el delito de asociación ilícita, también debemos decirlo que sí es una prerrogativa del juez de garantías penales, el doctor Miguel Jurado, que pueda sobreseer a las personas. Es decir que, a pesar de que el doctor Vaca Mancheno los acuse, los podría liberar de las imputaciones hechas porque entendería que tal vez no hay elementos suficientes. Esperemos que no ocurra eso. Entonces, en un panorama de un proceso penal que tenga un curso normal, el doctor Vaca Mancheno acusaría, el juez va a llamar a juicio y luego nos vamos a enfrentar ahora sí a una audiencia de juzgamiento donde ahora sí se van a actuar las pruebas de cargo y de descargo. Asumiendo que todo camina como se espera y llegara a haber una sentencia condenatoria, el Ecuador debe saber que por el tipo de delito, que no tiene más que una pena máxima de 5 años,
¿Qué puede pasar? Les pueden suspender el cumplimiento de la pena. ¿Es viable? Sí. ¿El delito lo permite? Sí. ¿No es de los delitos prohibidos? Perfecto. Y puede ser que en vez de que ya cumplan su privación de libertad, les pongan varias condiciones como no salir del Ecuador, buscar un trabajo, tener un empleo, hasta incluso que demuestren tener un tratamiento psicológico si es del caso, que son las medidas sustitutivas a la pena. Y de ahí que se criticó desde que empezó Fiscalía a caminar el delito. Porque la asociación ilícita, aparte de ser un delito medio para cometer los delitos graves, según nuestro Código Orgánico Integral Penal, se entendía que se reúnen para cometer delitos de no mucha importancia. Pero bueno, no estamos ya para intentar volver sobre las decisiones ya tomadas. Ahora, el día de ayer Contraloría ya dio los informes, 10 en torno a Odebrecht con indicios de responsabilidad penal. De tal modo que ahora deberá ya no pasar creo, al fiscal. exacto, ya no hay pretexto, ¿no? Ya. Porque muchas veces en el Ecuador, y especialmente en estas tramas delincuenciales, donde ha habido funcionarios públicos de por medio, lo que mejor han encontrado las autoridades es justificarse y buscar pretextos. Que no llega la información de Estados Unidos, que no me entregan lo otro, cuando todos los elementos e indicios claros siempre estuvieron en el Ecuador, y bien que lo saben. Entonces, con todo este panorama que le doy, lo menos que estaremos esperando es que vaya concluyendo el procedimiento de asociación ilícita y que ya de una vez por todas pasen a los delitos graves, al peculado, al lavado de activos, al cohecho por recibir coimas. Puede haber también una eventual concusión si es que las pedían, un enriquecimiento privado en el caso de los particulares no justificado y en el caso de los funcionarios públicos un enriquecimiento ilícito. Y que no vaya Fiscalía, yo pienso que hasta por coherencia, principio de concentración y economía procesal, querer abrirnos 10 procesos desperdigados, sino que sería bueno que unifique todo para que el Ecuador tenga la sensación de que efectivamente toda la trama de corrupción va a ser investigada, acusada, sentenciada y quienes sean hallados responsables por sus actos o sus omisiones devuelvan al Ecuador el dinero del cual abusaron. Quiero saludar al doctor Ramiro Román, está también ya con nosotros el doctor Marcelo Merlo. Doctor Román, esto procesalmente está así, pero ustedes habían dicho esto desde hace tiempo en la Comisión Nacional Anticorrupción y están probándose que por algo que incluso fueron en un momento juzgados y tienen juicios, es cierto. ¿Qué esperaría usted que pase hoy y el lunes? El abogado León Roldós nos ha dado un panorama diciendo, vean, todo esto ha sido como una telenovela, pero que sí ya va a irse concretando. ¿Qué esperan ustedes? Bienvenido, buenos días. Bien, buenos días, Francisco. Para mí un gusto inmenso estar al lado de prestigiosos catedráticos, maestros y ecuatorianos realmente que han hecho presencia jurídica en este país, en este panel. Pero más que nada un saludo a toda la ciudadanía. Bien, mira Francisco, la primera parte que tenemos que cuidar, y habíamos tratado de manera profunda la vez anterior aquí mismo, de que el caso de Odebrecht es un caso de una constructora. ¿Ya? Habíamos hablado que la Comisión Anticorrupción había planteado el caso Caminosca. Es uno de los casos que debe la Fiscalía General investigar ampliamente. ¿Por qué? Porque todo lo que está apareciendo en Odebrecht, con siglas, con todos los sobrenombres que han puesto allí, resulta que ya aparecen en Caminosca. Nosotros hace 1 año y medio, o si no es más, se había planteado Manduriacu, Claro. Refinería del Pacífico. Habíamos hablado y estamos hablando en Caminosca todo lo que es otra parte de hidroeléctricas, el proyecto Toachi-Pilatón, por ejemplo. Ahí hay personas que son XL, y los XL son tallas grandes, pues. Claro. Entonces, en las mismas siglas,
o las abreviaturas que quieren utilizar, aparecen los XL. Yo creo que debemos ampliar en este momento lo que estamos conversando. La posición de la Comisión Anticorrupción es totalmente contraria a lo que ha venido pasando. ¿Por qué es contraria a lo que ha venido pasando? Primero, un delito de asociación ilícita, que en eso compartimos el criterio, hay organización delictiva, es cierto. ¿Qué tipo o qué bienes jurídicos tenemos que proteger? En el Ecuador, ¿son individuales o son colectivos? La organización delictiva va al efecto colectivo, pues. Tenemos que nosotros dejar clara esa posición. La Fiscalía no ha querido actuar así. ¿Qué pasa cuando una persona pide una apelación de la prisión preventiva? Y va a pedir revocatoria de esa medida. La revocatoria significa hacer todo lo contrario. Revocar es dejar sin efecto una cosa que se planteó, la prisión, que no exista ya. Pero el mismo abogado del vicepresidente, todavía vicepresidente, Jorge Glass, dice, no, yo no quiero ya eso. Deja de operar esa apelación. Pero dice porque el lunes va a salir. Pues. Pero es que ahora dicen que quieren sustitución, pues. Y la sustitución, tengo entendido que quieren amparar en estado de salud o algo así, porque eso es lo que se ha hecho público. Yo hablo en lo que se ve en los medios, yo siempre creo en la investigación periodística. Aparecen 11 medicamentos, 7 enfermedades, y eso se ha hecho público. Entonces, claro, es inconveniente que una persona que está en tales condiciones, independientemente que sea el vicepresidente o no, debe sustituírsele la pena por su estado de salud. Yo quiero dejar claro, porque ahora vemos que hemos estado este día de las doctoras Paulina. Aquí estamos con la doctora Paulina Araujo, pero también hay una doctora, Paulina Samaniego, que hace el reconocimiento. Claro, aparece el certificado del Ministerio de Salud, haciendo al vicepresidente Glass, claro, tengo entendido en el momento que fue detenido, etcétera. Y aparece justamente una posición de ella, dice que existe una cantidad de enfermedades. Complicaciones médicas, pero la doctora Samaniego recomienda que el señor Glass continúe el tratamiento dentro del centro carcelario. Entonces, ¿de qué hablamos? Yo creo que aquí los médicos tienen que hablar. Dicen que los certificados de instituciones públicas, especialmente un documento público como lo otorga la doctora Samaniego del Ministerio de Salud, que eso es lo que aparece en el caso, establece que debe estar en el centro carcelario. Entonces, ¿qué elementos van a cambiar o variar para aplicar el artículo 521 del COIP? Porque para que se haga una sustitución, etcétera, el 521 dice que deban concurrir hechos nuevos. ¿Acaso estos van a ser hechos nuevos? No, porque vemos que siguen apareciendo informes, siguen apareciendo más datos, más medios probatorios, más elementos, para que se cambie primero la prisión preventiva. Pero, ojo, el día lunes ya terminamos nosotros una etapa. Yo quiero dar mi punto de vista. Por favor. Yo respeto el criterio, pero yo quiero dar mi punto de vista. En el Ecuador hemos tenido por costumbre, y básicamente por efecto legal, que no se unifican los procesos cuando ya estamos en juicio. ¿Eso qué quiere decir? Si el día lunes se llama a juicio por asociación ilícita al señor Glass, al señor Rivera, etcétera, los demás delitos que van apareciendo y los informes a estas alturas de este partido por parte de la Contraloría, va a ser la Fiscalía de aquí a lunes algunas cosas para llegar a formulaciones, pedir medidas cautelares, por ejemplo, por el peculado, porque con informe de Contraloría sabemos que por el 211 y 212 de la Constitución ya tenemos un antecedente para un peculado. Pues. Entonces, ¿va a pasar eso? ¿Van a poder unificar todos esos procesos? Porque primero tienen que hacerlos. Pero, y ahí también viene después la medida
De que la Asamblea deberá autorizar nuevamente por nosotros. Y vamos a tener todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí, mire, la opinión, y eso conversábamos ayer justamente en el homenaje a la doctora Robalino. Isabelita Robalino, pues yo digo nuestra insignia, el doctor Marcelo, ya cumplió 100 años. Espero que muchos de los ecuatorianos podamos llegar a esa edad, porque hay que seguir dando guerra en este país. Pero sí creo sinceramente que una posición concreta ha sido, siempre un delito de asociación ilícita nos iba a causar serios problemas. Tenemos penas máximo hasta 5 años. Seguimos hablando de esa tipificación estaba una trampa entonces. Seguimos topando sustituciones y seguimos haciendo y enfrentando un juez. Espero que el doctor Miguel Jurado... Yo quisiera hacer una aclaración nomás, que la cosa es más grave, porque es acción ilícita bajo el Código de Procedimiento Penal, bajo el Código Penal, perdóneme, anterior, porque fue cometido antes del año 2014. Así es. Que simplemente la tipificación que se dio es absurda. Están haciendo una cantidad de cosas jurídicamente que realmente los ecuatorianos no podemos callarnos frente a esto, claro. Y debemos entender en lo que nos tienen. Pero hay una cosa que también es necesaria. ¿Cómo es posible que cuando se pretenda establecer un juicio o llegar a un juicio, tenemos un juez, el doctor Miguel Jurado, el que tiene que resolver? Hay un problema, mi doctora Paulina. ¿Qué pasa si es que el fiscal acusa, que espero que lo haga, porque no tiene más remedio? Yo creo que Carlos Vaca Mancheno no tiene otra posibilidad. Él también es académico, pues. Él sabe muy bien que en esto no tiene otra opción. Pero hay una cosa que sí es importante. Puede sobreseerse pese a que el fiscal acuse. Y eso dice el 605 del COIP. ¿Eso qué pasa? ¿Qué pasa en el fondo? Que el juez es más importante en este momento que la opinión fiscal. Y el día lunes puede pasar muchas cosas. Por algo, el abogado del todavía vicepresidente Jorge Glass dice es que el día lunes nos veremos. ¿El día lunes nos veremos en qué? En no hacer juicio, en establecer justamente una condición de sobreseimiento. Pero yo tengo la lectura, por lo menos mía, es de que ya no presentó el fiscal, por ejemplo, por escrito la no acusación, que eso lo han acostumbrado. No dice el COIF eso, pero han acostumbrado que cuando uno acusa, presentan por escrito. No ha presentado por escrito, eso quiere decir que el día lunes irá a acusar el fiscal. Y el señor doctor Jurado tiene frente al país, no frente a la Comisión Anticorrupción, no frente a los panelistas que estamos aquí, sino ante el país, algo que es importante, ver si la justicia ecuatoriana hace lo que tiene que hacer. Por favor, hace lo que tiene que hacer con los elementos que existen ya en ese proceso. Quiero saludar al doctor Marcelo Merlo. Doctor Merlo, entonces estos 10 informes de Contraloría donde ya hay indicios de responsabilidad penal deberían ayudar al fiscal a acusar lo que ha dicho el doctor Román, Ramiro Román, y claro, lo que ha sostenido la doctora Paulina Araujo, y la visión del ex vicepresidente León Roldós nos dice no les queda más. Y es penoso tener que decir, no les queda más, cuando uno podría decir el juez debe hacer esto, ¿no? Y nos va a garantizar. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto inmenso compartir esta mesa con León Roldós, con Paulina Araujo y con Ramiro Román, y desde luego pues con todos los centenares de miles de radioescuchas de este programa. Qué agradable escuchar criterios de dos distinguidos penalistas que tienen un enfoque muy claro y preciso de lo que está ocurriendo en el país. Yo, sinceramente, lo que creo que es importante este momento para los ecuatorianos es que tenemos que advertir que la forma, como decía León Roldós, como se está conduciendo este proceso, es una forma, entre comillas, muy peculiar, tremendamente peculiar. ¿Cómo puede ser posible, ecuatorianos y compañeros de este panel, que en abril del año pasado, hablamos de hace 17 meses,
En declaraciones públicas del fiscal de ese entonces, Galo Chiriboga, y del contralor de esa época, Polit, públicas. Cuando se conoció el informe delación de Marcelo Odebrecht en Brasil por la famosa operación Lava Jato, que en síntesis fue un mecanismo perverso de un pseudo socialista, Lula da Silva, por el cual se orquestó un grupo de 10 empresas brasileñas, no solo de Brecht, 10 empresas brasileñas. Y el Partido de los Trabajadores convino con ellos en que se financiaría el Partido de los Trabajadores con una comisión módica del 1% en todas las obras que Petrobras contratase con estas empresas. Se pusieron de acuerdo las empresas. Cuando dice módica será porque es del 1%, pero no los montos. A eso voy, ¿no? Decían un módico 1%. Y entonces dejaron un espacio tan grande porque mientras más alto era el contrato, ese 1% era más alto. Y se pusieron de acuerdo entre ellas. Una cosa, pero perversa. Crearon un departamento especializado en sobornos, cohechos, etcétera. Y esa fórmula luego la trasladaron al resto de países. Comenzaron en el Brasil. Cuando se descubrió en el Brasil lo que había ocurrido, pues la trasladaron al resto de países. Esto ocurrió en los años 2011. Desde ahí se produjo este tema. Llegamos al extremo, por ejemplo, que se compró una refinería en los Estados Unidos que 6 meses antes costó 130 millones de dólares, se la compró en 600 millones de dólares. Bueno, entonces, cuando se conoció aquí en el Ecuador, nuestras dos autoridades responsables del control dijeron que van a viajar de inmediato para iniciar las investigaciones. Hace 17 meses. Y se hicieron los locos. Claro, ¿por qué se hicieron los locos? Porque ya sabemos, el gobierno del presidente Correa, del expresidente Correa, pues había puesto ahí toda una venda para que aquí no ha pasado nada. Pero viajó también el secretario jurídico incluso a contratar. Esto fue después, esto fue ya este año. Viajó después, claro. sí. Luego, cuando el informe del Departamento de Justicia se hace público el 28 de diciembre, pues ahí ya dijeron, ya no podemos tapar esto. Pero ¿a dónde vamos con todo esto? Que claro, la conducción de este proceso, repito, es demasiado peculiar. Porque las figuras son tan claras, licenciado Rocha, son tan claras respecto a que hay aquí peculado, cohecho, concusión, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito. Y lo más importante, y aquí acudo al criterio de dos distinguidísimos penalistas, yo creería que tenemos que ir a lo único que lamentablemente este actual código permite, que se pueda recuperar el dinero, se puede imponer una multa económica más fuerte, que es en este caso el lavado de activos. Para poder recuperar. ¿Por qué digo y por qué insisto? Yo estaba revisando anoche, tan pronto me hizo usted la invitación, realmente pues se configura, al fin de cuentas, que con todo esto que nos han robado ecuatorianos hay un lavado de activos. Y este código, que está hecho a la medida del postcorreísmo o del propio correísmo. En el antiguo código, y aquí estoy con dos distintos penalistas, ciertos delitos, aparte de la pena, disponían una multa, un resarcimiento económico. Claro. Por ejemplo, La reparación integral. porque el sentido era disuadir también al presunto delincuente, ¿no? En el enriquecimiento ilícito tenía que pagar el doble. Era mal negocio para un funcionario público enriquecerse en $1 millón. Le descubrían, tenía que pagar $2 millones. En el cohecho agravado, el triple, ¿no? En la conclusión, etcétera. Entonces,
el tema de fondo es que estamos en una suerte de sainete aquí. Acaban de prever que todo puede pasar el día lunes, pero yo creo que es trascendental este momento que los ecuatorianos miremos, ahí esa frase bíblica, al Ecuador le han vendido por un plato de lentejas. Perdónenme, es que han sido, perdón la expresión, imbéciles aquellos que por recibir $1.500.000, 7 millones, han encarecido las obras con sobreprecios que duplican y triplican. Los periodistas a nivel mundial organizados han descubierto, es un aporte nuevo, que los sobreprecios solo de Odebrecht son de $6.000 millones. Los sobreprecios. Entonces, en el caso del Ecuador, todo el mundo comenta y se dice que los sobreprecios pueden estar bordeando los $20.000 millones. Ese es el perjuicio que hemos recibido los ecuatorianos. No es suficiente que le pongan la multa de 40 millones, de 50 millones, la reparación integral de 80 millones que está defendiendo la Procuraduría. No, señores, el tema es mucho más grave. Abogado León Roldós, dicho así, uno a veces dice, ¿qué hacemos con este país que nos están dejando? Y tenemos un vicepresidente, usted ejerció la vicepresidencia, en su época presidía el Consejo Nacional de Desarrollo, pero tenemos un vicepresidente en vacaciones, pero en la cárcel. Bueno, solo se retira del partido, no de la vicepresidencia. Le da más importancia a Alianza País que al propio país. Una visión, ahí sí hay incluso política, de la acción de los ecuatorianos. A ver, yo quisiera tocar lo político y lo jurídico. Lo jurídico ver, también. En lo político tiene razón, pero hay algo más macabro. 6 de octubre, el economista Correa declara a Russia Today que todo esto es una maniobra del entorno de Moreno, porque Moreno tiene una frágil salud y no quieren que Glass sea el presidente de la República, porque entonces se les acaba la fiesta. O sea, ahí surge un interrogante terrible. Por favor. Entonces el problema está, ¿quién se lleva la fiesta? ¿El entorno Correa-Glass o el entorno Moreno? Y si es claro de que Correa fue el promotor de Moreno, porque quisieron sondear la posibilidad que Glass lo sea y no le daban las encuestas, entonces lo puso a Glass de sucesor de Moreno. Es para el rato que Moreno se muera, es macabro, sinceramente es macabro. Pero eso sería un fraude democrático incluso. No, a lo que voy yo es que llega la patología, porque ya es un tema patológico esto. Pero yo creo, y esto soy absolutamente claro, se lo he dicho a todos los que han hablado conmigo, cometeríamos un error si para juzgar políticamente al gobierno de Correa y Glass vamos solo por la no reelección o cosas parecidas. Este es un país en que tiene que evidenciarse la corrupción. Este es un país que tiene que pasar lo de Fujimori. Si no pasa lo de Fujimori en el Ecuador, y yo no estoy adelantando que necesariamente son delincuentes uno y otro, pero tiene que investigarse para establecerse si tenemos un caso Fujimori Montesinos en el Ecuador. Eso necesitamos, porque lo demás, el puro manejo político vuelve a los victimarios de ayer, a los que ayer perseguían a los medios, entre ellos Radio Democracia, perseguían a los periodistas, a los contradictores políticos, los vuelve víctimas. Yo quiero ser bien claro, sería un gravísimo error el solo enfrentamiento político a estos personajes. Yo tampoco quiero que se diga lo que no es verdad, sino que se investigue lo que es verdad. Esto es fundamental. Y hace unos minutos conversábamos aquí en el panel el tema que yo creo que la fiscal Salazar dio un paso importante el rato que ya lo vinculó o promovió o informó que debía ser vinculado Glass, pero se quedó en una supuesta asociación ilícita bajo el viejo Código Penal, que además tiene estas medidas sustitutivas, la pena a que Paulino se refirió. Digamos, simplemente el gran paquete, no digo que no haya venido arrastrado,
pero el gran paquete salta entre el 14 y el 17. O sea, no estamos hablando que la asociación ilícita del año 14, no, antes del 14, no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, conceptualmente coincido plenamente en que se ha llegado a esta práctica de varias causas. Te dice, pareja tiene no sé cuántas causas, fulano tiene no sé cuántas causas, y que debería es ser coherente, porque en el fondo corresponde a una sola conducta del de quien fue infractor en esta delincuencia organizada. Pero hay que ser claro y hay que demandar la transparencia. A mí personalmente me ofende cada vez que Glass decía, y Correa lo sigue diciendo, yo sí sabía que la Fiscalía iba a hacer esto, yo sí sabía que había tal documento en la Fiscalía. O sea, en definitiva, los investigados eran los primeros informados y no los ciudadanos que tenemos el derecho de conocer la verdad. Y una cosa adicional, cuando el expresidente Correa dice la salud de Moreno no es, y eso es lo que quieren, le quieren el puesto de él, cuando lo propuso, ¿sabía él que entonces la salud era...? En teoría, quedamos en que lo importante era qué sucedía a Moreno el rato que Moreno se muera. No, pues por eso es macabro, simplemente es macabro. Es macabro. Ahora, usted me va a decir, Correa tenía un complot para que se muera Moreno. No creo. Lo que pasa es que Correa es el típico caso de la multiplicación de los lapsus brutos. Porque si podemos sumar los lapsus brutos de Correa, perdóneme, hay para escribir un libro, lapsus brutos. Uno nacional, aquello que ya todos sabemos, lo de Yachay, cuando para el cierre de campaña de la primera vuelta anunció el mega proyecto de Yachay, que no había nada, no era una fantasía, simplemente era una falsedad, porque son dos cosas diferentes la fantasía que la falsedad. Pero más aún, a semanas de la elección en Estados Unidos, declara Correa que para América Latina mejor que gane el señor Trump, porque se agudizaban las contradicciones del socialismo del siglo XXI, iba a tener el mejor espacio. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Y Azaña en la misma dirección tenía todas las baterías contra la señora Clinton. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si hay alguien que ha multiplicado los lapsus brutos en el Ecuador, es Rafael Correa. Doctora Paulina Araujo, o sea, fíjese usted que está lados lo político, la suerte del país y lo jurídico. ¿Cómo usted nos hablaba de resarcirnos? ¿Cómo hacer esta reparación integral, como han dicho también Ramiro Román? ¿Es posible en medio de esta trama macabra, como nos recuerda el ex vicepresidente? Sí, mire, yo he sido una persona muy crítica de la manera como se elaboró el Código Orgánico Integral Penal, tiene muchas falencias técnicas, pero sí tiene una arista muy importante. Al hablar de la consecuencia de haber delinquido, se forma un triángulo. Hoy por hoy el derecho penal en el Ecuador, ¿qué supone? Primero, una pena, que por lo general es privativa de la libertad. Luego, todo delito tiene aparejada una multa. Tenemos ahí las multas en el artículo 70. Y la tercera arista del triángulo se denomina reparación integral. Es decir, usted tendrá la pena privativa de la libertad, una multa, dependiendo del delito, multa que va al erario público para el Estado, y la reparación integral que sí está establecida y así la tienen que declarar en el momento en que haya un juicio y surja una sentencia, que al fin de cuentas es la compensación en relación al delito causado. Es decir, sí, y esperemos las autoridades, primero vayan encaminadas a acusar, porque ya tenemos todos los elementos. Y mire usted cómo han ido... ¿Incluidos los informes de la Contraloría? Los informes de Contraloría que entregaron ayer tienen indicios de responsabilidad penal, pero si bien podrían sustentar ciertas alegaciones en Fiscalía, pero se entenderían van a formar parte de procesos independientes, ¿no? ¿Qué se entendería que hagan solo proceso? ¿No se podría usar esos informes para sostener también los delitos que se han estado investigando hoy? Lo que pasa es que hoy por hoy, el día lunes, es un solo delito por el cual van a discutir, que es la asociación ilícita. El doctor Vaca Mancheno pudo haber en su momento reformulado cargos y ahí sí hablar de una conglobación de varias conductas delictivas.
pero no lo hizo. Así que el día lunes va a acusar o no, el doctor Jurado llamará a juicio sobre Cera, pero todo en relación única y exclusivamente a la asociación ilícita. Eso es, y hay que decirlo. Ahora, también es importante frente a los cambios de argumentos que se ha esgrimido por parte de la defensa del vicepresidente, porque han ido cambiando de tonalidad según el paso de las semanas. Vicepresidente que al parecer no solo tiene un abogado defensor, sino que tiene hasta asambleístas que lo defienden. Asambleístas que deberían estar dedicados a fiscalizar y legislar, se han dedicado prácticamente a fungir de defensa de un procesado. Porque pruebas. Si bien es vicepresidente, lo sigue siendo, también tiene la condición de procesado en esta causa penal. Situación que a veces parece que ni siquiera él dimensiona lo que implica. ¿Y por qué le digo esto? Porque primero se victimizó a través de que supuestamente las investigaciones suponían linchamiento mediático. Esa fue la primera situación que él dijo, esto es un linchamiento mediático. Es más, llegó a decir que después de que termine esto, él va a iniciar todas las acciones legales. Bueno, luego, si es que lo contrastamos a lo ocurrido el día de ayer, ya parece que la victimización no va por el supuesto linchamiento mediático, sino porque está enfermo. Entonces la han encontrado 7 enfermedades, de las cuales gastritis yo también tengo, insomnio crónico yo también lo tengo, ansiedad, vivo con ansiedad. O sea, créame que de las 7 enfermedades que le encontraron al vicepresidente, creo que somos compañeros de enfermedad, porque coincidimos con muchas. Y usted me ve, sí. Espérese, pero esperemos que solo en esas... Sí. Solo ahí. Sí. Entonces, se ha dicho que sí, que le van a seguir suministrando la medicación. Pues que bueno, claro, así tiene que ser. Cuando hay gente que ni siquiera está privada de libertad y no encuentra medicamentos en los hospitales públicos, ¿no? Así que esa victimización, porque está enfermo y para eso tratar de cambiar ciertas medidas o flexibilizar. Pero no se olvide que los ecuatorianos sí somos afectos a estas penas, ¿no? Sí, en realidad se ha robado, pero sí hicieron. No. Pero y ahora encima de eso enfermo. Hay que desterrar, por Dios, o sea, que ya lleguemos a sentir que en la sociedad ecuatoriana vemos a la corrupción como normal, es porque ya hemos fracasado. Yo todavía tengo la esperanza que los ciudadanos se indignen, porque primero las obras no son favor. Las obras las pagamos nosotros. No es un regalo que me dio un movimiento político, un gobernante. Y cuando se trata de dinero público, lo menos que podemos exigir es que sea manejado de manera diáfana. Entonces, retomando, primero fue el linchamiento mediático. Sus férreos defensores, que curiosamente son funcionarios públicos y deberían guardar la compostura, también hablaron que en el Ecuador existe un estado de opinión y que mediando esta figura del estado de opinión tendríamos que quedarnos callados y que decidan las autoridades. Pues bien, quienes hablan del estado de opinión no está por demás decirle que desconocen que el Ecuador es un estado democrático. ¿Y esto qué supone? Que todos y cada uno de nosotros no solo tenemos el derecho, sino el deber de opinar y monitorear cómo cumplen las funciones los funcionarios públicos. Es más, y parece que se olvidan, el Ecuador es suscriptor de una norma internacional, de un convenio que nos rige desde el año 2005, que es la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción. Ahí usted, si se va al artículo 13, que dice que el Estado debe promover y fomentar la participación activa de la sociedad civil en la lucha, denuncia y monitoreo de las conductas ilícitas. Vea usted, o sea, es el Estado el que tiene que decir, qué mejor que me denuncien la corrupción. Ustedes como sociedad civil, hable, no se calle, indígnese. Pero curioso, nos hablan del estado de opinión cuando opinar es inherente a la democracia y tenemos derecho a que nos rindan cuentas. ¿Cómo usaron el recurso de los ecuatorianos? Sí se da cuenta, todas las premisas de que luego, y con esto termino, no hay pruebas. Y lo decían con tal descaro, porque al parecer tenían tanta certeza que lo que hicieron no dejó rastros. Nunca negaron que no participaron, sino que decían, no hay pruebas. Insisto, eso se podría leer varios manuales criminológicos para saber que quien dice eso está más bien seguro que no va a haber. Le aseguraron que no iba a quedar pistas. No te preocupes, hermano, aquí yo borro todo. Y no fue así. Entonces creo que eso es lo que les preocupa. Pero bueno, también ¿qué dijeron?
no me pueden a mí acusar o procesar por los meros dichos del delator de Odebrecht. Claro. ¿Por qué? Porque se entiende que él también estuvo en la trama delictiva. Pero no son solo los dichos, por Dios. Todo lo que consta ya en las investigaciones ha determinado, y en el caso ecuatoriano, ¿se dieron o no los contratos? ¡Se dieron! Y ahí están las obras. No me diga que eso no es una prueba material. De ahí que les digo, por donde sea que se haya querido ejercer el derecho a la defensa, no han sido más que contradicciones. Que primero supuestamente les había sacado a patadas, cuando luego dijo, vea, sí venían, pero para pedir que se les pague pagos atrasados. Y yo no sabía pues que un vicepresidente o cabeza de los sectores estratégicos era el encargado de gestionar que a los contratistas se les pague. Vaya al Ministerio de Finanzas o qué sé yo, pero vea cómo con las propias palabras prácticamente han demostrado la trama delictiva, y esperemos que esto tenga una salida jurídica ante todo justa. No es ni linchamiento mediático ni estado de opinión, es aplicación del derecho, que parece que es lo que desconocen muchos funcionarios. Doctor Ramiro Román, entonces, claro, frente a esta premisa que nos plantea la doctora Araujo, es la sociedad la que tiene que estar movilizada. Y en algunos casos dicen, tengan cuidado porque ya está la consulta popular, el presidente Moreno necesita consolidarse. Y a título de eso parecería que quieren inmovilizar a la sociedad. ¿Tiene usted esa sensación? Bien, yo creo sinceramente que el presidente Lenín Moreno, con sus actuaciones, y lo digo por los casos, caso Druf, que también denunció la Comisión Anticorrupción, aquí no hay investigación de fiscalía. Caso Caminosca, no hay investigación de fiscalía. Yo hago acuerdo de esto por una sola y sencilla razón, porque cuando se habla de luchar contra la corrupción como una política de Estado, del gobierno, realmente no está pasando. Los ejemplos son claros. Las denuncias de la Comisión Anticorrupción están en el limbo. Hemos reconocido Caminosca, hasta ahora el fiscal no mueve un dedo en Caminosca. Por consiguiente, dicen que tienen 200 cuerpos en un proceso. Ahora la fiscal Juma ya se excusa, no sé por qué, pero en el fondo no investigan más. No aparece una relación. Voy a lo que realmente se está planteando. Se había hablado de la reparación integral. Yo quiero ser claro en esto. El 441 habla cuando hay víctima y cuando es una víctima. En estos casos de asociación, de todo lo que estamos viendo en informes, estamos viendo que el Estado y las personas jurídicas del sector público y privado que resultaren afectados de una infracción. Cuando una persona que tenga intereses directos en que infracciones que afecten intereses colectivos o difusos, etcétera, etcétera, etcétera. El 441 nos da muchos numerales y nos plantea justamente que se tiene que reparar. La corrupción, ¿qué hace? Se lleva el dinero de todos nosotros. En los sobreprecios, ahí está Manduriaco, mi doctor Gonzalo. En Manduriaco ya se habla de 3,5 millones de coimas, pero los sobreprecios de Odebrecht van a una cantidad de cosas, porque Odebrecht lo que hacía cada vez, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, lo que hacía era hacer obras complementarias, suplementarias, o como las quieran llamar, crear otros contratos o hacer contratos suplementarios, y se acababa el problema. Y ahí duplicaban y triplicaban las obras. Pasó de 1,000 a 2,000 millones. Es decir, se llevaron 1,000 millones más en muchas cosas. Entonces, en una sola hidroeléctrica que después no funcionaba ni siquiera el 10%, por Dios. Tenemos ese problema. Pero hay algo que quiero dejar y quiero hacer un comentario y ampliar. Miren, si el presidente Rafael Correa dice que, o expresidente Rafael Correa dice que el presidente actual, Lenín Moreno, tiene enfermedad y que está bastante delicado, ahora con esto que aparece públicamente, que el vicepresidente todavía en funciones, Jorge Glass, tiene 7 enfermedades, ¿quién va a quedar de entonces en este país, en la presidencia de la República, si tantos manejos políticos se quieren plantear? Pero yo sí quiero, en claro, y en eso estoy de acuerdo con la doctora Paulina, hablemos en derecho. Las posiciones jurídicas del derecho penal, que es de última ratio, están dando razones, porque a través de la corrupción, de la convención de lucha contra la corrupción, tenemos que cumplir desde el Estado
Son los funcionarios del poder, la decisión política del presidente, los que tienen que hacer las cosas. Que hemos tenido que hacer la sociedad civil a través de la Comisión Anticorrupción. Eso quiere decir que es muy lógico y legal y constitucional lo que hizo las organizaciones sociales en Riobamba, pues. ¿Hasta cuándo tenemos los ecuatorianos que esperar que las autoridades, primero, omitan, realicen acciones y vean punto de vista directo? El presidente Rafael Correa, o expresidente, conoce tanto. Invítenle a Y que nos por cuente. favor, el fiscal, entonces, ¿qué espera, pues? Porque en el acto de conocimiento, en el tipo subjetivo, tenemos una cantidad de cosas. Y esa Hay declaración de decretos firmados por él. Él conoció todo el tiempo. Además, en las sabatinas nos seguía diciendo todas las cosas. Aparte de decir, hay que también enjuiciar. Cuidado con estos. Entonces, en ese frente, yo sí creo que la Fiscalía tiene una obligación jurídica por el artículo 195. Iniciar los juicios y ampliar las investigaciones, que además, en el dominio del hecho, sabemos en el derecho penal, el dominio del hecho, claro, en delitos especiales se discute si hay autoría mediata o el que está atrás, pero sí creo que hay coautorías, pues. Y la coautoría tiene a todos reunidos, sentados en el mismo lugar, haciendo organización para delinquir. Eso es lo que pasa en el Ecuador. Y eso es lo que tiene que la justicia esclarecer. Doctor Marcelo Merlo, entonces, si este trabajo va a continuar, esperamos de la comisión y esperamos la presión también, ¿qué van a hacer para, con todos los argumentos que tanto Paulina, el abogado Roldós y Ramiro nos han dicho, qué va a hacer la comisión? Bien, ¿qué va a hacer la comisión? Ajá. La comisión está estudiando ya lo que acaba de señalar Ramiro Román. Hay una coautoría. Y yo, refrescando la expresión de León Roldós, entre los lapsus brutus de Correa, el más sobresaliente es el siguiente. Ya no solo dijo que en su gobierno se han hecho inversiones por 80.000 millones de dólares, sino que ya dijo que son de 100.000 millones de dólares. Hablo de inversiones. 100.000. El último lapsus brutus de él. Lo que significaría, si para poner un ejemplo, para poner un solo ejemplo, la refinería de Esmeraldas, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, por expresiones del actual ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, millones, ¿sí? dijo, aquí se podría justificar 1.100 millones, pero se han gastado 2.200 y hay que gastar 400 millones más para reparar estos tres problemas que existen y suspenderla durante 45 días a razón de 1 millón, bueno, total 2.600. Entonces, haciendo un ejemplo, ¿no? De 1.100 a 2.600. Si el expresidente habla de inversiones en 100.000 millones, porque ecuatorianos, no hablemos solamente del tema Odebrecht, que son 1.400 millones. Aquí tenemos nosotros carreteras, tenemos centrales hidroeléctricas, tenemos escuelas del milenio. Y lo que el abogado Roldós nos ha dicho, todo lo de la China. Gastos en salud. Claro. Gastos en salud. Todo esto sumado, solamente los cuatro rubros, vialidad, hidroeléctricas, carreteras y la parte de la otra infraestructura de educación. Todo esto suma más o menos 34.000 millones de dólares. Dejemos de lado el resto para llegar a los 100.000 millones que dice el expresidente Correa. El nuevo endeudamiento externo, no público, el nuevo endeudamiento externo a partir del 2010, porque hubo una baja por el default que hizo el Ecuador, es superior a todos estos cuatro grandes rubros. Es decir, los ecuatorianos tenemos que pagar. Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, este capricho de este señor de hacer estas obras faraónicas, pero ¿a qué costos? Decía un periodista de la Tacunga, ¿de qué nos sirve que nos hagan
Un bypass ahí. Sí, un bypass cuando ahora caso pues que- tenemos que gastar mucho tiempo para salir de Claro. la Tacunga, ¿no? Y en general, esos sobreprecios son salvajes. Entonces, el tema de fondo es, ¿qué vamos a hacer? Primero, hay que Mantener. ir al fondo. Hay una coautoría del expresidente Correa con nombres y apellidos. Y desde luego, la movilización de los ecuatorianos se impone para que las autoridades de la Fiscalía no hagan lo que les dé la gana. Yo quiero pedirle al abogado León Roldós que culminemos con un mensaje suyo después de este análisis jurídico que han hecho, de ver, ¿hay algo esperanzador para el Ecuador? ¿Qué podemos hacer? Claro, uno escucha a los profesionales y dice, sí hay voluntad de aplicar la ley, tenemos que salir, no nos podemos dejar ganar por los que han atropellado todos estos 10 años. ¿Qué más podemos hacer? A ver, yo para comenzar diría, tenemos que rescatar la esperanza en el Ecuador. A veces como que ha habido una frustración, pero sin esperanza, sin expectativa positiva, ni un ser singular humano, ni un ser colectivo puede existir. Hay que rescatar. Segundo, tenemos que seguir el ejemplo de Isabel Rabalino a sus 100 años. Es decir, nadie tiene el derecho de solo ser testigo de lo que pasa en el Ecuador. Nadie tiene ese derecho, no existe ese derecho. Su obligación ciudadana, ética y política es pronunciarse, es expresarse. Ya. Hay que perder el miedo en el Ecuador y rescatar la verdad. Yo he sido absolutamente claro. No solo son las instancias políticas. En el Ecuador nadie va a invertir, nadie va a creer en este país como una expectativa de desarrollo si la impunidad es dominante. No se olviden que hay un concepto jurídico muy importante. La impunidad no solo hay que verla en el caso singular, hay que verla en el precedente. Pongamos el caso Glass así puntual. ¿Usted cree que si Glass hubiera sido tratado, ya entonces estaba el presidente Alfonso Lederiak, como un egresado que presenta una tesis copiada del Rincón del Vago, párrafo, como un egresado más, y le decía, no señores, tesis no es procedente? Capaz se quedaba ahí, Glass, seguía siendo simplemente un ciudadano. Pero cuando todo el peso del poder, hasta llegan a querer ver si podían modificar la versión del Rincón del Vago, para que al final el Rincón del Vago le copie a Glass, ya, hasta eso. Entonces ya llegamos a la exageración total. Después de eso, patente de corso. Entonces, la impunidad, lo grave que tiene es que se convierte en patente de corso. Entonces yo creo que es importante. Por eso yo he sido bien claro en alguna conversación con el presidente Moreno, que tuvo la gentileza de llamarme. Yo he sido bien claro. Hay aquí varios rubros. Uno es el tema de evidenciar que se quiere estar contra la impunidad. Porque todas estas maniobras, las leguleyadas, las trampas, los casos cerrados, estos que ya son casos cerrados en la Contraloría, son parte de la impunidad, primero. Segundo, tiene que haber una propuesta coherente de futuro hacia el país. Yo he sido bien claro también ahí. A veces la percepción como que Moreno da 2 o 3 pasos adelante y uno atrás. Yo creo que hay una explicación. Él tiene de hecho un peso muy severo en la Asamblea y en otros espacios de gobierno, y de alguna manera, para los que estamos fuera pensamos que pueden ser un paso para atrás, puede ser maniobras hábiles, quizás hasta audaces, para despejar esas cargas que tiene Real en espacios de poder hoy día Moreno. Y lo tercero, una propuesta económica coherente, una propuesta que no sea la propuesta de los empresarios en singular, ni la propuesta de las centrales sindicales en singular, no, coherente. Porque de un día para otro, de la profunda crisis que estamos, no podemos salir sino con una propuesta coherente que tenga una visión a mediano y largo plazo. Y parte de esa recuperación económica es la recuperación de lo que nos han robado.
Y hay mecanismos internacionales que sí permiten identificar los bienes de lo que han robado en los países que han sufrido esta plaga de la corrupción. Yo quiero agradecerle a la doctora Paulina Araujo, al doctor Marcelo Merlo, al doctor Ramiro Román y al abogado León Roldós por acompañarnos en este diálogo. Hoy a las 10:30 Sedatos hará públicos ya unos datos sobre la consulta. A ustedes muchísimas gracias, nos estamos encontrando el día lunes. Mire este programa en nuestra aplicación